Hola. Bienvenida y bienvenido seas a Semillero Estelar. En este episodio vamos a tratar una serie de extractos de vídeos elaborados por Mari acerca de su visión de cómo es y cómo funciona la Federación Galáctica. El primer extracto pertenece al vídeo titulado ¿Cómo ve la Federación Galáctica lo que sucede en la Tierra? Primera parte, y fue publicado por Mari Desbarú Oficial el 17 de marzo de 2023. ¿Cómo ve la Federación Galáctica lo que sucede en la Tierra? Primera parte, 1. Este es un tema extremadamente amplio y controvertido, y un solo video no puede realmente cubrirlo todo, por lo que abordaré este tema en el futuro muchas veces más. Para la mayoría de las personas, y para otras fuentes de información sobre la Federación Galáctica, o sobre la Federación de Planetas Unidos, lo mismo con diferentes nombres, ninguno de los cuales es realmente correcto ya que obviamente están humanizados. Es una especie de organización de puro amor y luz que guía a la humanidad desde lo alto y que la liberará de sus opresores. Y ahí es donde comienza el primer problema, ya que siempre está a punto de liberar a la humanidad y nunca lo hace. La salvación, con ellos siempre está a la vuelta de la esquina, pero nunca se concreta. Y esto lógicamente hace que muchos caigan en la idea de que los que dicen esto son solo charlatanes que usan el tema para ganar dinero en la red y vender libros. Y para otros, esto es una clara indicación de que esos grupos que impulsan la Federación Galáctica de la Luz y su supuesta existencia, son agentes pagados que están difundiendo información errónea y el llamado Hopium, esperanza, para controlar la percepción de la gente como parte del movimiento Nueva Era, fuertemente controlada por el gobierno. Y luego tenemos otro punto de vista, el de mis predecesores que han dicho que la Federación Galáctica es quien controla a la humanidad desde muy por encima de toda la larga lista de organizaciones represivas que en realidad, o en última instancia, les sirven. En mi opinión, todos esos puntos de vista tienen mucho de verdad y también muchos conceptos erróneos, y esto es indicativo de lo que dije anteriormente, que este tema es extremadamente complicado y difícil de abordar. Lo que viene a continuación es mi opinión informada sobre lo que realmente está pasando, y debo recordarles a algunos de ustedes, los nuevos, que no estoy en la Tierra, estoy en una gran nave estelar en órbita, y he caminado los largos pasillos y las salas del Alto Consejo de la sede local de la Federación, en la nave Biosfera Andromedana, Viera. No soy humana, pero viví 5 años en la Tierra como un paso hacia abajo, llegué allí cuando tenía 8 años y me fui cuando tenía 13. Haber vivido allí en la Tierra como un humano sin serlo durante 5 años, siendo de fuera de la Tierra, donde estoy ahora mismo, me da una perspectiva única sobre el panorama completo de lo que ocurre en la Tierra, en donde puedo ver el punto de vista humano y también el punto de vista de mi grupo y el de la Federación. Habiendo dicho eso, por otro lado, estar aquí arriba no significa que puedas saber todo lo que está pasando, de la misma manera que si vives en España o en México, no necesariamente sabes todo lo que está pasando ahí. Así que puedo ver una perspectiva más grande y ampliada quizás, pero como cualquier otra persona, solo puedo dar mis puntos de vista basados en lo que veo aquí y con la mejor información disponible y con mis mejores intenciones también. Y este tema es tan complicado y tan extenso que debo abordarlo a través de varios videos, ya que hay tanta información, que uno solo no puede contener todo. Lo que veo que está pasando es un lío multidensidad, multirracial y multicultural, súper complicado, que nadie parece entender completamente, independientemente del nivel, el rol o el puesto que cada persona pueda tener dentro de él. Sin embargo, muchas cosas están lo suficientemente claras, como para ser aseveradas como hechos de dónde partir, para analizar toda la situación.
la Federación realmente controla en su totalidad todo lo que rodea a la Tierra, lo que significa que no veo signos ni posibilidad de que se produzca ningún tipo de invasión regresiva, o que ocurra en este momento, ni en el pasado reciente ni tampoco en el futuro. Todo el cuadrante galáctico está completamente bajo el control de la Federación, y no necesito decir esto. Esa organización es gigantesca y extremadamente poderosa, ya que está compuesta por innumerables razas, especies y sus culturas, que trabajan juntas en buena cooperación. Incluso puedo decir que muchas razas, que múltiples expertos en la Tierra consideran regresivas, como los Alpha Draco, que son reptilianos, y los Etortans de las razas denominadas Saltos Grises, son en realidad amistosas y cooperativas con el resto de los miembros de la Federación. O al menos están siendo amigables aquí en esta área donde se encuentra la Tierra. Entonces, en mi perspectiva, todos los datos que tengo disponibles indican que la Federación es verdaderamente el controlador final de la Tierra. La situación general en la órbita de la Tierra es la siguiente. El sistema solar, y la Tierra con él, están muy dentro del espacio dominado por la Federación, y también en un área de alto tráfico donde innumerables naves van y vienen todo el tiempo. La Tierra no está oculta, ni mucho menos, todas las razas la conocen y saben dónde está, por lo que la idea de que los humanos no transmitan mensajes de saludo al espacio porque podría llamar la atención de alguna raza regresiva invasora, es simplemente ridícula. Desde el puente de esta nave estelar, la Toleka, puedo ver innumerables mapas estelares utilizados para la navegación, y puedo ver los de otras razas, así como también están incluidos en los bancos de datos de la computadora de navegación de las naves, y la Tierra está claramente incluida en todos ellos y bajo la clara descripción de estar bien en el espacio dominado por la Federación. Solo por esto puedo concluir plenamente que pase lo que pase, y pase lo que pase en la Tierra, es de hecho responsabilidad de la Federación de Planetas Unidos, o de la Federación Galáctica, lo mismo. La situación física aquí arriba es la que sigue. La Tierra está aislada artificialmente por una serie de anillos de radiación de alta intensidad, los cinturones de Van Allen, pero solo funcionan desde el estado vibratorio de la 3D, como refiriéndose a la frecuencia vibratoria promedio en la Tierra, o de la Tierra, porque cuando está arriba esa frecuencia, la barrera etérica, como otros la llaman, simplemente no está ahí y de ninguna manera es un problema, es inexistente a partir de 5D, dejando a 4D como un rango de frecuencia de transición. Recordando a todos que las densidades y sus números son utilizados por mí y por mi grupo, solo como referencia, ya que insistimos en que una densidad es un estado mental y un rango de percepción de uno o más individuos que están de acuerdo, y no algo realmente físico, mucho menos con cualquier tipo de barreras entre ellos. Eso concluye que los llamados cinturones de Van Allen, o la barrera etérica, solo están ahí desde el punto de vista de alguien atado a la Tierra y con una mentalidad promedio, y pueden superarse fácilmente usando la mente y la percepción, solo si el individuo está espiritualmente lo suficientemente avanzado. Sin embargo, los cinturones de radiación están ahí y pueden medirse con tecnología e instrumentación humana, pero solo como radiación ionizante de alta energía. Incluso se dice que, en el mundo de los espíritus, si uno es de una vibración lo suficientemente alta y espiritualmente consciente y lo suficientemente avanzado, un alma puede escapar de la barrera etérica, y si no está lo suficientemente avanzada y mantiene un estado vibratorio bajo, no puede cruzar la barrera y debe regresar a la Tierra para experimentar otra encarnación allí, como parte de su progresión y crecimiento espiritual. Si esto es cierto o no, es casi imposible saberlo. Sin embargo, hay información en los archivos de la Federación que afirma que esto es parte de la función de los cinturones de Van Allen, y también explica por qué tanta gente usa el término barrera etérica al referirse a ellos. El resto de la situación física es la siguiente. Hay una gran nave estelar andromedana en forma de punta de flecha, con plena capacidad de biosfera,
escondida permanentemente detrás de la Luna, que a su vez es también una antigua nave biosfera andromedana, mucho más grande que la primera, y que está en gran parte vacía y con pocas razas de la Federación que lo usan como base. La Luna en sí es otro tema muy grande. Todo el tráfico espacial y todo lo que sucede en la Tierra es monitoreado y controlado de cerca desde la nave biosfera andromedana, que también es la sede local de la Federación, donde constantemente se realizan reuniones entre los representantes de las razas extraterrestres más destacadas que son bien conocidas en la Tierra, como los andromedanos y los arcturianos, que ocupan los puestos de más alto rango en el Consejo, seguidos por los Alpha Centauri, también llamados alfrateanos, los antarianos, sirianos, etortianos y un sinnúmero de otras razas menos conocidas. A partir de ahí, hay entre 900 y 1000 grandes naves que superan el kilómetro de largo, constantemente en órbita terrestre, la mayoría entre 200.000 y 500.000 kilómetros de la superficie terrestre, y también miles de naves más pequeñas de todos los tamaños y formas, todas pertenecientes a innumerables razas estelares. Todas esas naves grandes y pequeñas se ocupan de sus asuntos todos los días, moviéndose de una nave a otra, con la nave biosfera andromedana Viera como su principal centro de actividad. Del mismo modo, todas esas naves van y vienen de la órbita de la Tierra todo el tiempo, y como dije anteriormente, hay tantas que, como dijeron una vez mis predecesores, parece el estacionamiento de un centro comercial humano cualquier sábado por la tarde. Esta nave, la Toleka, se encuentra en la órbita terrestre baja, donde hay pocas naves de 1 kilómetro o más, pero desde su lado de estribor podemos ver las luces de innumerables otras a lo lejos, a veces incluso mezclándose y confundiéndose con las estrellas detrás, aunque la mayoría de las veces es fácil ver naves individuales porque la mayoría de ellas llevan luces estroboscópicas de diferentes colores para distinguirlas claramente del campo estelar. La razón por la que hay tantas naves en la órbita de la Tierra también es bastante clara, y desde mi punto de vista es bastante lógica y no requiere mucha especulación. La razón es que cada raza está monitoreando sus semillas estelares, su familia en la Tierra, estando allí como semillas estelares o como descendientes, porque, como he dicho antes en videos anteriores, hay innumerables extraterrestres completos viviendo entre humanos y haciéndose pasar por humanos, muchos con identidades humanas oficiales que los ayudan a integrarse en la sociedad de manera efectiva para tener una experiencia humana, y también lo sé porque yo era una de ellos. Todas esas razas estelares que orbitan la Tierra no están interesadas en los recursos del planeta, y tampoco hay una guerra galáctica. Están todos aquí alrededor de la Tierra por la gente en general y por su gente. Son familia, tan simple como eso. Pronto continuaré escribiendo sobre este tema ya que hay mucho que decir. Entraré en las restricciones de la Federación para la gente de la Tierra, y las restricciones y barreras para los no humanos que orbitan la Tierra, temas relacionados con la primera directiva. Y entraré en la parte más acalorada y controvertida de este tema, las razones por las que la Tierra está en una agitación tan constante, y el papel de la Federación en ella, como su causa, o como participantes permisivos en la causa de todo ese cisma, y todas las elucubraciones éticas que lo rodean. Seguidamente Mari nos ofrece la continuación del vídeo anterior, como la Federación de Planetas Unidos ve la Tierra, parte 2, primera directiva, publicado por Mari Desbarú oficial el 19 de marzo de 2023. Como la Federación de Planetas Unidos ve la Tierra, parte 2, primera directiva.
Esta es la segunda parte de varias sobre el tema de cómo la Federación Galáctica, o la Federación Unida de Planetas, ve la Tierra, muchos nombres, la misma organización. Hoy voy a hablar del tema de la primera directiva, y luego en el próximo video hablaré sobre las restricciones con respecto al contacto y la comunicación que la Federación impone a los no humanos y a los humanos mismos. Este tema nunca antes ha sido expuesto o descrito de manera directa, y hablo desde mi experiencia personal, pasada y presente, y desde el punto de vista de alguien que alguna vez estuvo allí caminando por sus calles. Esto incluye los problemas causados por las restricciones que estoy pasando en este momento en mi vida diaria, y que también se reflejan en mi canal de YouTube. Como muchos de ustedes imaginarán, esto tiene una correlación directa con la infame primera directiva que tanto han discutido mis predecesores. Este documento es muy largo y contiene protocolos detallados para la exploración espacial, el manejo de nuevas especies de cualquier tipo y cómo manejar las interacciones entre los miembros de la Federación, como las relacionadas con una nave estelar de exploración y nuevas culturas, así como con nuevas especies de plantas y animales. También contiene protocolos sobre cómo evitar la exposición a contaminantes, esporas y microorganismos, así como a cualquier otra sustancia biológica o química con la que la tripulación de una nave estelar pueda entrar en contacto. La primera directiva también contiene información y protocolos que describen la ley del espacio, que es básicamente idéntica a la estructura de su ley marítima, por lo que es bastante obvio que se basa en la ley del espacio de la Federación. Entonces, la primera directiva es un documento largo que llena varios volúmenes de archivos, y en sí mismo sería un tema muy interesante para un video futuro, pero hoy me gustaría centrar nuestra atención en algunas líneas de este documento que nos preocupan directamente. Primero debo mencionar que estos textos son bastante conocidos en la Tierra e incluso se han presentado como parte de la serie de televisión y películas Star Trek. Y la razón por la que están allí es porque la propia Federación y el cabal de la Tierra que controla en última instancia, utilizaron al creador de Star Trek, Gene Roddenberry, y al resto de las personas involucradas en la saga, para introducir muchos conceptos espaciales en la cultura de la Tierra, incluido el de la primera directiva. De esta manera logran que el concepto exista en la Tierra, pero la gente lo relaciona con los reinos de la ciencia ficción y no de los hechos. Se sabe que Star Trek se basa en una combinación del programa espacial secreto de la Tierra y la estructura de la Federación Galáctica real, ya que Gene Roddenberry a principios de la década de 1960 estuvo en contacto directo con entidades no humanas cuando estaba en una especie de retiro. Pero incluso Dolores Cannon ha mencionado en su trabajo varias veces que la primera directiva es real, y las líneas exactas que he traducido del taigeteano, y que nos preocupan ahora, son las siguientes. Primera directiva. El juramento más solemne de un capitán de nave estelar es que dará su vida, incluso la de toda su tripulación, en lugar de violar la primera directiva. La primera directiva se aplica inmediatamente a todas las culturas en cualquier planeta que aún no haya alcanzado la capacidad de hiperespacio, lo que significa que aún no son interestelares. Esta directiva se encuentra en los Estatutos de la Federación, capítulo 1, artículo 2, párrafo 7, que establece: nada dentro de estos artículos autorizará a la Federación Unida de Planetas a intervenir en asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de cualquier otro sistema social planetario, o requerirá que los miembros se sometan a tales asuntos o acuerdos en estos artículos de federación. Pero este principio se entenderá sin perjuicio de la aplicación de las medidas coercitivas previstas en el capítulo 6. Dado que el derecho de cada especie sensible a vivir de acuerdo con su evolución cultural normal se considera sagrado, ningún miembro del personal de la Federación puede interferir con el desarrollo normal y saludable de la vida y la cultura ajenas. Dicha interferencia incluye la introducción de conocimiento, fuerza o tecnología superiores en un mundo cuya sociedad es incapaz de manejar tales ventajas con prudencia.
el personal de la Federación no podrá violar esta primera directiva, ni siquiera para salvar su vida o su nave, a menos que actúe para corregir una violación anterior o una contaminación accidental de dicha cultura. Esta directiva tiene prioridad sobre cualquier otra consideración y conlleva la más alta obligación moral y ética. En otras palabras, la Federación no puede exponer una especie o cultura en evolución a tecnología que la especie aún no ha descubierto o que actualmente no es capaz de desarrollar. No está permitido hacer contacto o interferir con razas menores a menos que estén amenazadas por una fuente externa. Está prohibido comunicarse con cualquier residente nativo de una raza y cultura menos desarrollada con cualquier dispositivo, aparato, máquina, herramienta, arma o invención que represente una mejora sobre la ciencia y la tecnología que ya existan en su planeta. Está prohibido mostrar a miembros de cualquier raza o cultura menos desarrollada cualquier tipo de prueba que demuestre la existencia de la Federación de Planetas Unidos y de sus miembros, incluyendo toda maquinaria tecnológica y artilugios de todo tipo, ya sean existentes o de desarrollo futuro, pertenecientes a los miembros de la Federación. Si el rumor de su existencia se ha difundido entre los miembros de dicha raza, deberán ser rápidamente suprimidos y encubiertos por cualquier medio a disposición de los miembros de la Federación para preservar en lo posible la progresión natural de su vida espiritual, cultural y el desarrollo tecnológico por considerarlo sagrado. Fin de mi cita sobre la primera directiva de la Federación. Cuando apareció el proyecto del primer contacto alrededor del año 2009, fue aprobado por el Consejo de la Federación, con la condición de que el contacto experimental entre las razas de la Federación y los humanos en la Tierra se lograría utilizando solo tecnología humana, y nunca se daría ninguna prueba directa. Y sobre por qué se aprobó el proyecto Primer Contacto y con qué intenciones. Se dijo que la razón era para evaluar el nivel de aceptación que la humanidad o el público tendría ante la presencia de entidades no humanas a su alrededor, y preparar a la humanidad para un inminente contacto directo, cara a cara. Aunque el proyecto del primer contacto finalizó hace años, algunas personas permanecen en comunicación con no humanos y, en última instancia, esto se refleja sobre este canal de YouTube y otros canales de mi grupo. Aunque al respecto de mi canal, insisto que este no tiene ninguna interferencia humana. Pero la conclusión final es que los humanos en general no están preparados para ningún tipo de contacto directo con razas de la Federación. Y aquí es donde comienzan los problemas que veo, porque la razón por la cual los humanos en general, como sociedad, no están listos para el contacto es porque la propia Federación ha restringido tanto los datos provenientes de fuera del planeta, que toda comunicación externa en la percepción del público en general es interpretada más como ciencia ficción o charlatanería. Con ella, cualquier transmisión directa proveniente de no humanos no hace más que sumarse a la ya gran cantidad de ruido mediático y sobrecarga informativa, básicamente porque hay tantas fuentes sobre el tema de los extraterrestres que se contradicen e incluso acaban peleando entre sí, con ello también exponiendo su bajo nivel de evolución ético y espiritual. Ahora debo señalar algo muy molesto y en contra de la Federación. Observen cómo hacen todo lo posible para no alterar la estructura social de la Tierra. Claramente quieren preservarla tal como es. Y esto indicaría que son culpables y cómplices de todo el sufrimiento y de todos los problemas de la Tierra, al menos por omisión de acción, todo porque afirman querer seguir su primera directiva, que mencioné anteriormente, al pie de la letra. Siendo que en repetidas ocasiones es la misma Federación la que acaba violando su propia primera directiva. Este problema aquí empeora porque la Tierra está claramente bajo su control y bajo sus direcciones, lo que significa que la Tierra no es un planeta con una llamada raza menor desarrollándose sin interferencia externa, y por lo tanto, debe mantenerse solo y aislado, como la primera directiva afirma tan diligentemente.
La federación está directamente involucrada en todas las políticas y en todos los desarrollos tecnológicos y en todos los aspectos de la sociedad humana y su ciencia, por lo que de ninguna manera veo la aplicación de la primera directiva como válida aquí. No es una cuestión de si los extraterrestres existen o no, porque están en todas partes de la Tierra y también están involucrados en todos los ámbitos de la vida, y por mucho, esos no humanos, aparentando ser humanos, pertenecen a las razas de la Federación y están bajo la dirección y el escrutinio de la misma Federación. La sociedad y la cultura en la Tierra ya están fuertemente intervenidas y promover la primera directiva como algo que debe ser respetado simplemente no tiene sentido. Entiendo completamente que la mayoría de las personas viven en una burbuja de realidad que todos llamamos Matrix 3D, y que la realidad oficial socialmente aceptada puede tener que ser respetada, dejándolos evolucionar por su cuenta. Sin embargo, como la sociedad de la Tierra está tan fuertemente intervenida por la Federación, esta institución tendría la obligación ética y moral de orientar a la humanidad, por lo menos de manera constructiva. Por otro lado, si veo razones por las cuales la Federación debe actuar de manera permisiva, y tiene mucho que ver con la sombra humana, o lado oscuro y con su muy eficiente capacidad de manifestación, tristemente en su mayoría cosas negativas para ellos mismos, y este será el tema de un video próximo. Entiendo la necesidad de la Federación de aislar a los no humanos de los humanos, por la excusa que sea, pero hay muchas incoherencias ilógicas con las que no puedo estar de acuerdo, y he vivido, estoy viviendo y viviré muchas de ellas. Abordaré esto en mi próximo video. En el siguiente extracto nos adentramos un poco más en la Federación Galáctica, UFO, estructura interna. Parte 3. Fue publicado por Mari Desbarú Oficial el 23 de marzo de 2023. Federación Galáctica, UFO, estructura interna. Parte 3. La estructura política de la Federación se basa en el modelo andromedano de una sociedad holística, mal llamada por otros, sociedad holográfica. Se basa en reuniones de consejo donde se discuten temas para lograr un consenso sobre una solución. Un consejo consiste en un grupo de personas pertenecientes a una o más razas o culturas, que se sientan en una mesa, generalmente redonda, o en un salón en cómodos sofás también dispuestos en círculo para que todos puedan verse, pero se puede llevar a cabo en cualquier lugar donde puedan reunirse y hablar de manera efectiva. Se supone que los miembros del consejo son personas expertas en el tema a discutir, y son guiados por una serie de expertos políticos designados que ocupan un puesto más o menos permanente, o presiden un consejo. Luego se guía a los expertos en el tema en cuestión para que expongan sus puntos de vista hasta lograr la solución del problema, desde la ética y la lógica y lo que el consejo crea que es mejor para todos. Una cosa importante a tener en cuenta es que nadie vota en un consejo, no es una democracia. Todas las decisiones se toman o se hacen con lógica y ética en primer lugar. Todas las sociedades holísticas ven el sistema de votación como arcaico y peligroso, ya que las decisiones pueden tomarse con intereses cargados. Por ejemplo, puede darse el caso de que 50 personas deban votar sobre cómo educar a los niños en una comunidad, pero 45 de ellos son pedófilos. Este es solo un ejemplo de por qué el sistema de votación puede ser altamente peligroso e injusto. En todas las sociedades holísticas, al menos oficialmente, todos pueden ser miembros de un consejo local cuando lo deseen, incluidos los niños,
y asistir a las reuniones del Consejo también forma parte de la educación de cualquier niño. El sistema de consejos políticos en la mayoría de las civilizaciones avanzadas se denomina sistema de consejos escalonados, porque está formado por una serie de consejos más pequeños que controlan y velan por los intereses de las comunidades locales, y cuando un problema supera su capacidad para resolverlo, irán en busca de ayuda del próximo consejo por encima de ellos, que a su vez controla y cuida una región más grande. Y esto se repetirá hasta que el problema aparentemente irresoluble llegue al llamado Alto Consejo, que controla y cuida todo un planeta o civilización. La Federación Galáctica utiliza esta configuración. Consiste en una serie de consejos colocados exactamente en la misma configuración, que se encuentra dentro de la estructura política de las mismas razas y culturas que la forman, como era de esperar. La Federación de Planetas Unidos en este sector del espacio donde se encuentra la Tierra, está estructurada de la misma manera. El primero más pequeño consejo que gobierna sobre la Tierra, se reúne en algún lugar de la Antártida, muy probablemente en una base subterránea, y aquí es donde el nivel extraterrestre se encuentra con el humano. Es aquí donde los representantes de las razas estelares se involucran más con asuntos de la Tierra, se reúnen con humanos, políticos de nivel títere y con miembros de sociedades secretas y del Cabal. Oficialmente, las razas estelares que están allí hablando y organizando cosas con el nivel humano son los alfrateanos o centauri, que son los mismos, y los antarianos, en su mayoría en representación del siguiente paso en la cadena del Consejo. Pero sabemos que otras razas mucho más sombrías también tienen mucha influencia sobre las decisiones que se toman allí. Veo un problema aquí, simplemente porque no sabemos exactamente por qué otras razas están allí, y cuál es su motivo y su agenda. Y todos nuestros esfuerzos para investigar sobre el tema se han encontrado con indiferencia para responder, o simplemente con la Federación, es decir, la burocracia, todo lo que lógicamente conduce a especulaciones, sospechas y conclusiones desfavorables. El siguiente paso en la cadena de consejos que conforman la Federación local es el que tiene lugar dentro de la nave biosfera Andrómeda Naviera, la gran nave en forma de cuña que se esconde permanentemente detrás de la Luna. Esta nave biosfera ha sido el cuartel general de la Federación local durante mucho tiempo, probablemente durante varios cientos de años en la Tierra, al menos. El consejo allí se llama algo así como Consejo de la Federación para todos los asuntos de la Tierra, como la mejor traducción posible. Allí es donde los andromedanos y los arcturianos, entre muchas otras razas que van y vienen, tienen sus encuentros todos los sábados por la tarde, ocupando esos dos el ranking o sillas más destacadas. Es interesante ver que siguen los días de la semana allí, igual que en la Tierra, pero cuando se les pregunta, dicen que es lógico porque están tratando con asuntos de la Tierra y necesitan un marco de tiempo congruente y sincronizado para trabajar. La percepción aquí en mi grupo es que la gente en el Consejo para Asuntos de la Tierra en Viera es un grupo de individuos muy agradables y cooperativos que están haciendo todo lo posible para ayudar a la gente de la Tierra, y que todos están muy preocupados por todos los problemas y peligros a los que se enfrentan. También han expresado muchas veces su frustración por no poder ayudar más o por no encontrar soluciones adecuadas. También han expresado que sienten que tienen las manos atadas, porque las acciones necesarias solo pueden venir, o solo pueden ordenarse desde niveles superiores a ellos, porque ellos mismos carecen de los recursos necesarios, y en su mayoría están relegados a funciones de asesoramiento y orientación. Así que puedo decir claramente que, según mi leal saber y entender, no se debe culpar a estas personas por lo que sea que esté sucediendo en la Tierra, ni por ser permisivas o por falta de acción. El siguiente consejo por encima del de Asuntos de la Tierra tiene su sede en algún lugar de los anillos de Saturno y en algunas de sus lunas, y también utiliza grandes naves biosfera como base, al menos en su mayoría. Este es el nivel del Sistema Solar, el Consejo Superior, donde se toman todas las decisiones relativas a este sistema.
No sé exactamente dónde y eso también significa que todo es bastante sombrío allí, con ese tema. La información sobre este nivel es pobre e incluso los representantes de la Federación en el nivel de Viera, aquí, dicen que no saben detalles. Pero nos aseguran que son sujetos agradables y cooperativos que también están haciendo todo lo posible para ayudar y que son de las mismas razas estelares positivas y amorosas que todos conocemos, y que están presentes en el Consejo Local de la Tierra de Viera. Se dice que este es el lugar donde residen los controladores finales de la Tierra, y lo más probable es que sea así, porque el Consejo Local de nivel Viera depende del nivel de Saturno para casi todo. Aunque los representantes de la Federación de nivel Viera nos aseguran que los de Saturno son positivos, soy muy consciente de las connotaciones y asociaciones negativas entre el cabal de la Tierra y Saturno, estando presente en toda su simbología por todas partes. Solo miren cómo sus logotipos casi siempre contienen anillos. Y para cualquiera con suficiente conocimiento en estos temas, es fácil ver cuánto el cabal y los gobiernos que controlan adoran a Saturno y todo lo que tiene que ver con él, incluida la proliferación de cubos negros por toda la Tierra, que también representan a Saturno. Basta con decir que un cubo tiene 6 lados. Aunque no puedo saber exactamente qué, en este momento, estoy bastante segura de que algo muy turbio está sucediendo alrededor de Saturno. Si no es así, ¿por qué hay tantos secretos sobre este tema? El resto de la estructura de la Federación por encima de los niveles del Sistema Solar, incluso por encima del nivel de Saturno, tiene lugar bajo demanda y en innumerables sistemas solares y planetas bien conocidos. Esos consejos superiores están compuestos por representantes de los niveles planetarios y de cada sistema solar, que los miembros incluirían a todos aquellos que estarían preocupados por el problema en cuestión, o que se esté discutiendo en cada ocasión. El tamaño y el poder de la Federación se desvanecen en las profundidades del espacio. Donde quiera que veamos una estrella, está ahí, de una forma u otra. Y observando a la Federación en su conjunto es una organización formidable que casi garantiza la seguridad y la cooperación positiva entre todos sus miembros. Esta inspiradora e increíble organización se toma fácilmente como el más grande ejemplo político de cooperación entre todas las razas y, por lo tanto, muchas personas, especialmente en la Tierra en grupos de la nueva era, la toman como una organización casi etérica, compuesta por seres iluminados de densidades más altas hechos de amor puro. Pero tan pronto como empezamos a investigar más en cada parte de la Federación, y profundizamos en lo que está haciendo en cada nivel, pronto encontramos que no es tan positivo como nos gustaría que fuera, y su magnificencia es fuertemente oscurecida por sus carencias y por todos los graves problemas que tiene, y a todos los niveles. Sé que la condición humana impulsa a las personas a ver a la Federación como un salvador, y la necesidad de la humanidad de creer en algo, y en cualquier cosa que les dé esperanza, puede cegarlos fácilmente ante verdades obvias que pueden ser muy incómodas. Si la Federación es tan amorosa y tan poderosa, yo me pregunto, ¿por qué les está tomando tanto tiempo liberar a la Tierra como dicen que desean? ¿Liberarla de qué o de quién exactamente? La Federación tiene un lado muy oscuro, y pronto compartiré ejemplos de cosas que hemos notado aquí, pero sin intención de culpar a ningún miembro específico o representante de la Federación. Continuaremos discutiendo este tema extremadamente complicado en videos entrantes. A continuación Mari nos cambia el punto de vista respecto a los dos primeros vídeos, Cómo ve la Tierra la Federación Galáctica, parte 4, Restricciones, fue publicado por Mari Desbarú Oficial el 25 de marzo de 2023. Cómo ve la Tierra la Federación Galáctica, parte 4, Restricciones.
Debo pedirte que por favor veas todos mis videos sobre la Federación antes de emitir cualquier conclusión sobre mi opinión y mi postura con este tema, porque estoy exponiendo puntos que nadie más se atreve a decir. Sé que no son agradables, hasta ahora, pero también daré información que le dará a todo este tema un importante giro positivo un poco más adelante. No quiero decir mucho sobre mi importante giro en este momento, pero lo que sí puedo darles ahora es que sé que hay muchos niveles en la Federación, y no solo niveles políticos o de jurisdicción como describí en mi video anterior, donde hablé de la estructura interna de la Federación. Me refiero a niveles de densidades, de entendimiento y de conciencia. Siguiendo con el tema de hoy, por restricciones no solo me refiero a las que se derivan directamente de aplicar las reglas mencionadas en la primera directiva. Esas serían al menos las lógicas, estemos o no de acuerdo con ellas. También me refiero a aquellas reglas que se están aplicando a los no humanos visitantes de cualquier raza, pero especialmente a aquellos que parecen completamente humanos, por lo tanto, aplicadas a mis amigos y a mí, y que no necesariamente tienen una relación directa con la primera directiva, aunque muchas veces se ha usado como excusa para aplicarlas. Y también normas que en varias ocasiones pueden incluso percibirse como contrarias a la propia primera directiva, pero que sin embargo se nos están imponiendo. Y esas reglas nos están siendo impuestas directa o indirectamente por la propia Federación Galáctica. ¿Por qué me dejan publicar esto? No lo sé. Lo más probable es que ni siquiera les importe, o porque nuestros videos están enterrados bajo quién sabe cuántas capas de información en la web. Eso por sí solo puede ser suficiente para que me consideren, o nos consideren, efectivamente neutralizados. Esto no lo puedo saber. No me han dado ningún tipo de manual sobre cómo interactuar y cómo comportarme mientras estoy en contacto con seres humanos, o con cualquier cosa o persona en la Tierra, y tampoco a nadie más aquí. Tal manual no existe, o al menos no que yo sepa, pero dudo seriamente que exista. Más que reglas o leyes, me refiero a restricciones arbitrarias, porque eso es lo que son. Si simplemente queremos hacer o conseguir algo, lo que sea, de repente descubrimos que simplemente no podemos, porque existe algún tipo de barrera tecnológica, cortafuegos o bloqueo. Todas las comunicaciones que llegan a la Tierra desde el espacio tienen que pasar por un centro de comunicaciones principal que se encuentra en la nave biosfera andromedana, Viera. Esto se debe a que la Federación también ha impuesto que todo el mundo en la órbita de la Tierra solo pueda acceder a las comunicaciones en la Tierra a través de Internet. Y en la Tierra la contraparte exacta también existe, porque casi todas las comunicaciones en el mundo están usando o dependen de Internet también, dejando las comunicaciones fuertemente centralizadas y fáciles de controlar, monitorear y censurar. Los dispositivos de comunicación anteriores en el nivel tecnológico humano, como son las ondas de radio y las microondas, son torpes y débiles, por lo que es difícil llegar a la superficie con ellos desde aquí, y son difíciles de usar para la mayoría de los seres humanos en la superficie hoy en día de todos modos, por lo que no se puede lograr mucho transmitiendo directamente de esa manera. Esto es lo que estoy viviendo ahora. Una de las mayores restricciones a las que me enfrento ahora mismo, al igual que mucha gente aquí, en mi grupo, es que no se nos permite hablar directamente con nadie en la Tierra. Podemos teclear, pero no se nos permite hablar, y tampoco es posible el video. Por lo tanto, tengo que usar estas voces robóticas para hacer mis videos, y esto hace las cosas mucho más difíciles para mí, ya que escribir un texto y luego editarlo para que el generador de voz lo pronuncie correctamente, y luego ejecutarlo a través del software en línea, toma mucho tiempo y esfuerzo, y honestamente me encantaría hablar directamente con todos ustedes usando mi voz, conmigo en video también. Pero simplemente no se me permite, y bastante agradecida estoy de tan solo poder al menos hacer estos videos. Cuando intentamos utilizar cualquier tipo de tecnología para poder hablar con alguien ahí abajo, simplemente no funciona.
y me refiero a tecnología de nivel humano, así que, si alguien de aquí está hablando y no hay ningún otro sonido mezclado con la voz, entonces técnicamente deberíamos ser capaces de hablar y ser escuchados por cualquiera en la Tierra, ya que estaría dentro de las normas claramente descritas en la primera directiva, la parte en la que se estipula que no se nos permite utilizar ningún dispositivo tecnológico por encima de lo que se encuentra en la Tierra. Eso en sí mismo es una incongruencia para empezar, y algunos miembros de mi grupo han pedido a los representantes de la Federación que expliquen por qué se nos impone esto. Y la respuesta que les dieron en su día es que la Federación considera que hablar abiertamente, nosotros hablando en otras palabras, es peligroso para los humanos, ya que podríamos manipular voluntaria o involuntariamente a quien nos dirigimos, ya que también cargamos nuestras palabras de significados telepáticos, lo que nos da una ventaja mental sobre los humanos, y limitarnos a teclear nivela el juego, según dicen. Esto suena bastante insultante hacia la inteligencia de los humanos, además de que nos influenciamos unos a otros todo el tiempo, de todas formas, los humanos a nosotros también. Pero además de eso, me parece muy injusto porque solo queremos hablar con nuestros amigos, e incluso entre nosotros. Estar más cerca, ser una familia con ellos. Y esto trae a colación otra injusta incongruencia porque sabemos que muchos representantes de la Federación hablan directamente con muchos políticos de la Tierra, tanto utilizando medios tecnológicos, como cara a cara también. Así que es posible para unos, pero no para otros. ¿Y eso quién lo decide?, pregunto yo. Lo que hace esto peor es que si alguien de esta nave estelar baja a la superficie como un Step-Yan, incluso si esa persona va allí solo por unas horas, como cuando van en busca de alimentos y suministros, el miembro de la tripulación está automáticamente restringido como cualquier humano lo estaría. Y solo podemos hablar con dicho miembro de la tripulación usando tecnología hecha por humanos, porque la propia Federación desaconseja fuertemente a cualquiera que lleve un comunicador avanzado con ellos cuando descienden a la superficie. Más que nada por si dicho comunicador extraterrestre cayera en manos humanas, supongo. Sin embargo, se recomienda encarecidamente que cualquiera que descienda, lleve un comunicador avanzado con ellos de todos modos. Porque no llevar uno contigo cuando estás en la superficie es inherentemente peligroso, obviamente. Así, hablar y cualquier otro tipo de audio ha sido fuertemente restringido, y también el video, porque es bastante obvio que algo no deseado por la Federación puede ser mostrado en él. Por ejemplo, una imagen del interior de una nave estelar. Luego debo mencionar las fotografías. Son difíciles de pasar, pero es posible, aunque oficialmente se supone que no se puede. Desde el punto de vista de las restricciones, cuando un tripulante de una nave estelar baja a la Tierra, básicamente se le considera humano y se le trata como tal. Esto tampoco tiene ningún sentido para mí, porque ¿por qué no íbamos a poder hablar con alguien utilizando cualquier medio tecnológico solo porque está en la superficie, cuando media hora antes teníamos a la misma persona cara a cara en la nave? Así que de lo que nos hemos dado cuenta es que para la Federación, la condición humana aparentemente tiene poco o nada que ver con quién eres, y mucho más con dónde estás. De la misma manera, no se nos permite dejar nada que pueda ser utilizado como prueba de nuestra existencia, y cuando conocemos a alguien allí, no se nos permite tener ningún tipo de contacto directo con ellos, pero se nos permite estar en contacto con personas que no saben quiénes somos, por ejemplo, con dependientes de tiendas y extraños en la calle. Y esto me rompe el corazón. Me parece que este concepto es muy materialista y cruel, y no es éticamente ni espiritualmente avanzado. Mientras aquí se nos imponen a nosotros y a muchas otras razas estelares que parecen completamente humanas, como los antarianos o los alfrateanos, todas estas restricciones ilógicas, a otras razas turbias,
Algunas de ellas ni siquiera miembros de la Federación, se les permite vagar por la Tierra en sus naves y se les deja hacer lo que quieran de forma abierta y descontrolada. Lo que puede incluir todo tipo de atrocidades, secuestros y abducciones, por ejemplo, tanto a humanos como a extraterrestres completos, siendo 100 veces más habitual a estos últimos. Según la Federación, tales razas que están allí vagando libremente se supone que están contenidas dentro de los cinturones de Van Allen, y por lo tanto se consideran parte de la Matrix 3D de la Tierra, y es por eso que se les permite vagar libremente, ya que sirven algún tipo de propósito de mantenimiento para la propia Matrix e incluso para la población humana. Un ejemplo de razas que entrarían en esta categoría serían algunos tipos de razas reptilianas, los humanos de la Tierra interna, y algunas especies de grises pequeños, ya que se dice que son los jardineros de la Tierra, porque están relacionados con la alteración y corrección del ADN dañado de sus abducidos, supuestamente para beneficiar a esas personas, para que puedan cumplir su plan de vida con eficacia como se ha dicho. Estos no son autóctonos de la Tierra y se les permite entrar y salir a su antojo. Debo señalar que existen al menos 165 variantes de esos extraterrestres grises pequeños. Y en cuanto a los reptilianos, la Federación sí los considera autóctonos de la Tierra, ya que estaban en el planeta mucho antes de que llegaran allí los primeros humanos estelares. El problema que veo con este argumento es que la definición de humano tampoco está clara, porque hasta donde yo sé, ya había neandertales en la Tierra mucho antes de que los primeros humanos livianos estelares llegaran allí. El Cromañón tampoco está bien explicado, y es casi imposible situar a ninguno de ellos en ningún tipo de marco temporal verificado con respecto a los reptilianos. Simplemente no hay suficientes datos disponibles. En cualquier caso, esa es la razón por la que la Federación deja oficialmente que esos otros grupos de razas estelares hagan lo que quieran, o al menos aparentemente, porque se supone que ellos también siguen sus propias reglas y regulaciones, también impuestas sobre ellos por la Federación, pero diferentes a las del resto de los visitantes no humanos de aquí. Otro punto que no se nos explica es lo referente a los tratados entre esas razas y algunos gobiernos terrestres. La información que tengo al respecto es muy poca, e incluso puede ser contradictoria, pero esto podría ser tema para un video futuro también. Todo esto deja bastante claro que la Federación quiere, y necesita, mantener la Tierra y su Matrix 3D exactamente como está, como si hubiera que dejar que toda la situación siguiera su curso. Y necesitan que las razas estelares que no cumplan, o que no estén de acuerdo con ellos se hagan a un lado, porque podríamos alterar el statu quo de manera desfavorable. El problema es que no nos dicen por qué, simplemente no hay suficiente comunicación. Nos tienen especulando todo el tiempo, y esto por sí solo no es ético porque nos obligan a sacar conclusiones que francamente son bastante feas. La Federación sigue afirmando que tenemos derecho de estar aquí y que tenemos derecho a emitir nuestras opiniones e incluso a hacer consejos sobre lo que está ocurriendo en la Tierra, pero en realidad nos mantienen a oscuras. Y más bien parece que nos están entreteniendo mientras hacen lo que sea que estén haciendo allí. Por ejemplo, volviendo a la primera directiva, la mayoría de las veces parece que la aplican a algunas personas, pero no a otras, y sin lógica ni ética. Da la impresión de que solo la utilizan como excusa para imponer restricciones a otras razas estelares, cuando lo consideran oportuno. Estas son solo algunas de las restricciones que nos están imponiendo a nosotros y a otras razas estelares alrededor de la Tierra. En este quinto extracto Mari nos hace una revelación, Giro Positivo, parte 1, Federación Galáctica parte 5, fue publicado por Mari Desbarú oficial el 29 de marzo de 2023.
Giro positivo, parte 1, Federación Galáctica parte 5. Como dije antes en otro video, este tema es muy complicado y extenso, por lo que ningún video puede contener toda la información que me gustaría compartir con todos ustedes. Y aunque cada video se puede ver por separado, es mejor verlos todos de forma secuencial usando el número que indica qué parte es, en el título, para comprender lo mejor posible el tema. He estado describiendo la Federación Galáctica desde el lado físico, o desde su lado físico solamente. Ese es el mundo material, pero cada reino material siempre tendrá un lado etérico o un lado astral. Y aquellos de ustedes que han estado siguiendo mis videos y todos mis temas, saben que soy muy consciente de lo que sucede en el lado astral de las cosas. Por ejemplo, mis videos paranormales. No hay un lado material y no hay un lado astral. Como hemos dicho tantas veces antes, solo hay un lado astral, y el lado material es solo un reino sensorial restringido, percepción acordada que le da al alma una experiencia ilusoria de separación, desde la fuente, con fines de experiencia y expansión. Pero desde el punto de vista de la experiencia, especialmente cuando un alma está en lo físico, por lo tanto, bajo una fuerte percepción de dualidad, puede entonces haber un lado material y otro astral. Los reinos astrales con sus fantasmas y entidades, tanto positivas como negativas, no solo existen en la Tierra, como pueden imaginar, y todos los miembros de la Federación Galáctica en el físico están siempre bajo su influencia como lo estamos todos, y que el tipo de entidad por la que podemos estar influenciados solo dependerá de nuestra vibración y nuestra frecuencia, y esto es algo bueno, porque significa que tenemos mucho más control de lo que se esperaría en un principio. Todo lo que he estado describiendo sobre la Federación Galáctica es desde el punto de vista del lado físico, donde las personas allí y todos aquellos que toman decisiones importantes son solo políticos con su percepción, vidas e intereses limitados, y al menos la mayoría de ellos están simplemente haciendo lo mejor que pueden, como todos lo hacemos. Aunque hay muchas cosas turbias en ese nivel, muchas de las cuales son bastante imperdonables. Sé que ha habido muchas críticas contra mi grupo por atacar a su amada Federación Galáctica de Amor y Luz, como ellos la llaman, y es comprensible porque va en contra de lo que desde su punto de vista les da esperanza. El problema que veo aquí es que el concepto de Federación Galáctica en la Tierra mezcla el lado astral con el físico, y como expliqué anteriormente, siempre habrá dos lados de cualquier reino mientras se perciben las cosas en dualidad. Y lo que sigue es el giro positivo del que hablaba en mi último video sobre la Federación. Como se ve desde los reinos superiores, más arriba de la actual Federación Galáctica Física, quienes realmente gobiernan la Tierra son las almas encarnadas allí. No son los políticos corruptos de la Tierra ni tampoco los de la Federación. Las almas que encarnan en la Tierra tienen un plan de vida diseñado por ellas mientras están en el astral, mientras que bien fuera de todo concepto del tiempo lineal y de la percepción del espacio y el volumen, todas esas almas incluyen también las semillas estelares. Y los Chapjans y todos los extraterrestres involucrados con la Tierra también, ya que todos formamos una sopa de frecuencias que forman y manifiestan colectivamente el reino Matrix 3D de la Tierra. Y desde la Tierra todas esas almas como colectivo, así como individualmente, también contribuyen a formar otros reinos, culturas y sociedades fuera de la Tierra. El reino Matrix 3D de la Tierra es una manifestación colectiva, pero también es una manifestación personal donde lo que cada individuo experimentará en la vida está bajo su control y lo que dicte su frecuencia, porque todos somos nuestra frecuencia y nuestro mundo exterior es un reflejo de quién somos. Los representantes de la Federación Galáctica lo saben y hacen todo lo posible por respetar la voluntad y las necesidades de todas las almas que están teniendo una experiencia en la Tierra. Le están dejando el control a las almas allí, y aunque esto suene como algo bueno, también puedo ver que lo están usando como una excusa para ser permisivos con las cosas malas que no tienen perdón.
Pero el concepto principal que los representantes de la Federación están tratando de respetar es que si la gente de la Tierra no resuelve sus problemas por sí mismos, no habrían aprendido nada y tendrían una fuerte tendencia a repetir lo que hicieron mal. Sabiendo que cada quien crea su propio mundo, todo lo que le rodea, y sabiendo que la mayoría de las personas en la Tierra son almas muy jóvenes e inexpertas y muy metidas en lo físico y todo lo que eso significa, y muchas también son de muy baja vibración, de baja frecuencia de existencia, manifestando así todo tipo de pesadillas para sí mismos y para quienes concuerdan con su frecuencia, la Federación concluye que necesita aislar la Tierra y a su Matrix. La Federación debe contener allí a los de baja frecuencia y vibración porque de lo contrario esas almas exportarán sus manifestaciones a donde vayan, volviéndose muy invasivas hacia otras culturas mucho más avanzadas espiritualmente. De la misma forma que muchos inmigrantes del tercer mundo exportaron la forma en que se comportaron cuando estaban en su tierra natal a donde quiera que fueran, alterando, si no destruyendo totalmente, la cultura del país de acogida, como ha sucedido en muchos lugares de Europa. Deben avanzar y evolucionar por sí mismos hasta que su frecuencia y vibración coincidan con las de la mayoría de las culturas de la Federación, para poder coexistir de una manera positiva y enriquecedora. Esto suena muy lógico, pero aquí hay un gran problema, y es el mismo problema que presenta la ley de los espejos. Cuando alguien está constantemente manifestando cualquier cosa en su vida, ya sean cosas buenas o cosas malas, como esos son solo puntos de vista, esa persona solo manifestará más de eso que está dominando su experiencia. Por eso los ricos solo manifestarán más riqueza, y los pobres manifestarán más pobreza porque están inmersos en una mentalidad de carencia. El problema empeora cuando añadimos miedo y sufrimiento a la mezcla. El miedo es un concentrador muy poderoso, lleva toda la atención del sujeto hacia aquello a lo que teme y adormece la mente, de manera que la persona no puede ver otra cosa que no sea aquello a lo que teme, y con esto manifiesta más de eso exactamente. Esta es una trampa muy fuerte y la veo operando en toda la Tierra, y con ella, en mi opinión, es un factor importante que hace que las personas reencarnen allí. Tal vez por eso tantas almas quedan atrapadas en la Tierra sin poder superar la experiencia en ese campo. Como dije antes, no existen entidades oscuras que obliguen a las personas a reencarnar, es su propia frecuencia y sus propios pensamientos lo que provoca que sea así. A excepción de un factor poderoso, como expliqué en mis videos sobre lo paranormal, esas entidades astrales oscuras tienen una conexión baja con la fuente, o ninguna, por lo que dependen del poder de manifestación de aquellos en el físico, y hacen lo que sea posible para mantener esas almas, esas personas, en un estado vibratorio bajo para explotarlas por su poder de manifestación. Y así como hay una fuerte influencia del lado astral en las personas que viven en la Tierra, exactamente lo mismo está sucediendo en otras partes del universo físico, incluso con todos esos políticos y representantes de la Federación Galáctica. De la misma manera que hay una influencia negativa, también hay una influencia positiva. En muchas ocasiones parecerá que no es así, porque la parte negativa es mucho más notoria, pero ahí está la parte positiva también, igual de fuerte si no es que más. Todos somos compatibles con entidades buenas y malas, dependiendo de nuestra vibración y frecuencia, pero al final todos estamos siendo guiados desde arriba, desde reinos de alta vibración donde tenemos nuestros guías espirituales. Y esos no son más que otros aspectos más expandidos de nosotros mismos. En otras palabras, somos nuestros propios espíritus guías y es exactamente por eso que están tan interesados en guiarnos en primer lugar. Ellos son nosotros desde un punto de vista y comprensión muy avanzado y mucho más expandido, porque mientras estamos en lo físico estamos teniendo una experiencia limitada dentro del tiempo y el espacio lineal, pero nuestros guías están fuera de todas esas limitaciones, y ellos saben lo que están haciendo. Son nosotros desde el punto de vista desde donde se tomaron todas las decisiones de encarnar, y desde donde se desarrolló nuestro proyecto de vida. No son quienes fuimos ni quienes seremos,
porque los tiempos lineales no se aplican a ellos, son simplemente otra versión mucho más ampliada de quienes somos. Muchas almas necesitan la experiencia de la limitación y de las dificultades e incluso del sufrimiento para desarrollar el contraste necesario para poder apreciar, manifestarse y vivir en lugares, culturas y reinos pacíficos y amorosos. Para otras almas más avanzadas, no es necesario sufrir para aprender, ya que pueden hacerlo mediante el análisis, la observación y utilizando sus cualidades de empatía, poniéndose en el lugar del otro, o analizando cómo reaccionaría y de qué aprendería en cualquier situación dada, hipotética o no. Pero las personas que pueden hacer esto ya están muy avanzadas, pero otros simplemente no pueden porque están demasiado metidos en la mentalidad de yo primero, al servicio de sí mismos, sin empatía, y como no han experimentado lo suficiente como alma, ellos carecen del contexto y la experiencia necesarios para poder aprender sin necesidad de dificultades y de sufrimiento. Simplemente no han desarrollado su forma interna de saber por qué una cosa u otra es, o no, una buena idea. Desafortunadamente, la mayoría de las personas en la Tierra entran en esta categoría, y dejar que ese tipo de personas deambulen libremente por la galaxia solo traería un caos generalizado, porque las personas no viven en el caos, son su propio caos, como cada persona es, al final, su propia densidad. El siguiente extracto es la segunda parte del vídeo anterior, y se titula, Seres de Luz, Giro Positivo, Parte 2, Federación Galáctica, Parte 6. Fue publicado por Mari Desbarú Oficial el 31 de marzo de 2023. Seres de Luz, Giro Positivo, Parte 2, Federación Galáctica, Parte 6. Esta es la segunda parte de mi último video, Giro Positivo, Parte 1, Federación Galáctica Parte 5, y es una continuación directa de donde lo dejé. Para que se entienda correctamente el tema, te animo a ver la primera parte, ahora mismo te dejo un enlace en tu pantalla. En cuanto al giro positivo, aunque no lo llamen así, existe otra federación superior muy por encima de la física, la que vengo describiendo durante los últimos 4 videos de esta serie. Esta está hecha de seres de luz de alta vibración y entidades de alta frecuencia fuera del espacio y el tiempo. Es un conglomerado de todos nuestros seres superiores, de todas nuestras versiones más expandidas o de nuestros guías espirituales. Pero, aunque todavía pueden tener un concepto de yo, de identidad del ego, están en una frecuencia de existencia tan alta que también se mezclan entre sí como uno solo, en una gran masa de conciencia, fuera del tiempo y el espacio. Y en definitiva es a partir de ahí donde se desarrollan las experiencias de vida y las encarnaciones. Estoy bastante segura de que muchas personas que han criticado a mis predecesores piensan que estaban atacando a este grupo superior, pero no lo estaban y ciertamente no lo estoy haciendo yo misma. Estaban hablando de la Federación Física, la que está directamente en el espacio arriba, hecha de seres que se reúnen en mesas redondas y necesitan sillas para sentarse. Esta Federación Superior solo puede estar formada por seres amorosos positivos, porque su frecuencia y vibración los hace coincidir con ese grupo, pero como están tan cerca de la fuente como seres de luz, no necesitan sillas y no necesitan celebrar consejos, y no necesitan ir a ninguna parte para reunirse unos con otros. Ellos simplemente son. Simplemente mentalizan todo, y se comunican con total telepatía entre ellos ya que la separación de identidad entre ellos es mínima, porque saben que el otro es más de sí mismos,
ya que operan en unidad sin olvidarse de su identidad propia, aunque la mayoría de ellos lo hacen, porque ya no tienen ninguna necesidad de apegarse a ella, ya que la limitación del yo ya no les sirve. Tales seres están fuera del tiempo y el espacio, por lo que el concepto mismo de aquí y allá ya no se aplica a ellos. Por lo tanto, ya no tienen la necesidad de usar naves estelares ni trajes espaciales, pero puede parecer que los usan únicamente para poder llegar a las personas, para poder igualar la comprensión limitada de las personas con las que necesitan interactuar. Es por eso que muchos seres de luz pueden necesitar aparecer como si fueran algún tipo de figura religiosa, porque esa es la única forma de ser notados y escuchados por el grupo que visitarán, aunque más a menudo será ese grupo de personas las que le pondrán todo el contexto religioso sobre ellos. Pero de lejos, la mayoría de las veces solo trabajarán a través de otras personas en reinos inferiores de existencia, las que mejor se adapten a su frecuencia, pero solo de manera mental, canalizando y susurrando ideas en sus oídos. Mejor dicho, implantando conceptos directamente en sus mentes. Así que esto me lleva a pensar que, en la Tierra, el concepto de la nueva era de la Federación Galáctica es una especie de mezcla idealizada entre este grupo superior de seres de luz, y la parte física, puercas y tornillos, piel y hueso de la Federación Galáctica, hecha de personas, con apariencia humana o no, y con todas sus cualidades y defectos. Como expliqué en mi video, los mismos eventos tienen diferentes significados desde el lado astral y desde el lado físico. Lo mismo se aplica aquí con ambos aspectos de la Federación Galáctica. Mientras que, en la Tierra, algunos eventos físicos pueden interpretarse como negativos, arriba esos mismos eventos se ven desde un punto de vista mucho más amplio, y ya no se ven como negativos, y se ven como grandes oportunidades para ganar experiencia. Lo que puede ser visto como una desgracia para alguien, de hecho, puede ser la causa del mayor logro y la mayor dicha de la misma persona, pero esa persona simplemente no puede verlo todavía, o no puede entenderlo correctamente durante esa etapa de su vida o mientras que esté en lo físico. Aunque el nivel de tuercas y tornillos de la Federación todavía está muy en el mundo material, siendo básicamente el mismo reino que el de la Tierra, tienen un punto de vista mucho más amplio y una comprensión de todo lo que está sucediendo allí en la Tierra. Entonces, quizás en menor grado, ellos también están experimentando la misma expansión de conciencia que hace que las almas en el lado etérico den una interpretación diferente a un evento que en el lado físico es visto solo como negativo. Cuando estás en la Tierra, ves y entiendes las cosas de una manera y cuando subes aquí puedes ver los mismos eventos de una manera diferente mucho más expandida, y lo sé porque yo misma lo he experimentado. Cuando analizas los eventos en la Tierra desde afuera, cambias mucho tu punto de vista y tu perspectiva, e incluso comienzas a apreciar cosas simples a las que nunca les diste importancia cuando estuviste en la Tierra. Y simplemente porque no estás inmerso en la misma conciencia colectiva, inmediatamente tienes otro punto de vista, y todos los valores y las interpretaciones que le das a los mismos eventos cambian drásticamente simplemente porque tienes muchos más datos que te dan un punto de vista mucho más ampliado. Y como señaló una de mis amigas del equipo taijeteano, muchas veces experimentas ese cambio de perspectiva y cambio de valores e interpretaciones sobre eventos pasados, cambiándolos de negativos a positivos, mientras estás en una sola encarnación, a medida que envejeces y adquieres experiencia y sabiduría. Esto ocurre donde quiera que estés, en la Tierra o en cualquier otro planeta y civilización. Todo el que tiene un alma es un ser de luz, y cuántos de esos atributos puede mostrar en un momento dado, solo dependerá de la conexión del sujeto con la fuente, y eso depende de su vibración y de su frecuencia. Los únicos que yo diría que no son seres de luz son todas esas entidades oscuras que surgen del inconsciente colectivo en forma de egregores, porque son manifestaciones de un grupo, o de los miedos de una persona, y no tienen ninguna conexión directa con la fuente,
porque necesitan la intención creativa de alguien con una fuerte conexión con alma, como se explica en mis videos sobre lo paranormal. Los seres de luz han dominado la capacidad de controlar el espacio y el tiempo, así como la materia, ya que son plenamente conscientes de que solo son ilusiones creadas por la mente, y básicamente no son más que mente. No viajan en naves espaciales, y de hecho no viajan a ningún lugar porque saben que no hay distancias. Básicamente aplican lo que los taijetianos llaman el principio de no localidad, que establece que a partir de densidades más altas no hay distancias y todo es aquí, así como todo es ahora. Siendo eso, tu frecuencia de pensamiento y tu conciencia, lo que dicta lo que eres y lo que experimentas. Es esto lo que dicta quién eres y qué experimentarás en tu realidad. Los seres de luz están en todas partes y son los grandes creadores de todo menos de la fuente en sí misma, ya que son quizás el ser más cercano que todavía puede considerarse algo más que fuente, siendo también la fuente. Por supuesto, pueden encarnar en cualquier persona, o como cualquiera, para poder guiar directamente desde adentro mientras están en lo físico. Pueden nacer y crecer como humanos normales, pero recordando todo lo que son, y dado que tienen la capacidad de manipular el espacio y el tiempo, pueden estar en varios lugares a la vez, encarnados como humanos normales y al mismo tiempo, todavía vagan por el éter como seres inmateriales completos. Estos son a menudo trabajadores de la luz y semillas estelares. Algunos recordarán todo lo que son, y trabajarán con todas sus perspectivas y conocimientos superiores mientras están disfrazados de personas normales, y otros pueden no recordar nada fuera de su encarnación actual, pero aún conservan su esencia y conocimiento interno sobre quiénes son realmente, y con ello, actúan como tales. Necesitan aparecer en lo físico para que las personas puedan relacionarse con ellos como alguien, con un nombre, para que esas almas más jóvenes puedan relacionarse y ser guiadas por ellos. Conocen el propósito de su vida, y es ayudar a los demás, porque saben que esos otros son solo otros aspectos de sí mismos, y como todas las criaturas sintientes, también quieren más expansión. Todos son guías, incluidas algunas de las personas que puedes considerar que están en tu contra o con las que puedes no estar de acuerdo, porque todos brindan el contraste necesario para que todos expandamos nuestra conciencia, y no pueden tocarnos ni lastimarnos si estamos fuera de su frecuencia. Por eso es tan importante observar nuestros pensamientos y nuestra vibración. Todos somos guiados desde arriba, desde nuestro yo superior y desde nuestro espíritu o familia de luz, al final son solo más aspectos de nosotros mismos. Como todos somos seres de luz, todos hacemos lo mejor que podemos desde nuestras perspectivas únicas. Entonces debemos ser las mejores versiones de nosotros mismos, y eso incluye también cuando no estamos en nuestro mejor momento, porque es nuestra actitud sobre esos momentos lo que dicta nuestros resultados positivos. Estoy muy segura de que la mayoría de ustedes que me escuchan ahora mismo son seres de luz. Nunca dudes de que lo eres, no desees serlo, desearlo es una clara indicación de que lo eres. Y nunca te preocupes por tus defectos, y por las cosas que percibas que has hecho mal, porque desde muy arriba, desde un punto de vista mucho más amplio, esas son solo experiencias que dan contraste y guía a nuestra vida. Por eso es tan importante perdonarnos, especialmente a nosotros mismos, y no vivir en el pasado porque solo fue una lección, y lo que importa es lo que hagas de aquí en adelante. Confíen en sí mismos. Sean el ser de luz, hermosas almas allá afuera. Cerramos esta serie de extractos de vídeos que Mari dedica a la Federación con el siguiente título, Conclusiones 1, Federación Galáctica. Fue publicado por Mari Desbarú Oficial el 6 de abril de 2023. Conclusiones 01, Federación Galáctica.
Tras varios videos sobre la Federación Galáctica podemos sacar algunas conclusiones, aunque siempre habrá más datos a tener en cuenta, y por lo tanto más videos futuros, quizás. Estar aquí arriba no significa que sepa todo lo que está pasando, pero al menos tengo una perspectiva diferente, si no mejor, de alguien estrictamente solo en la Tierra. Este es un tema extremadamente complicado, pero estas son las cosas que podemos concluir hasta ahora. Mucho de lo que se publica en la Tierra en innumerables canales, libros y revistas Nueva Era de YouTube, es una versión distorsionada de las verdaderas características de la Federación Galáctica, también llamada Federación de Planetas Unidos. Porque todos tienden a mezclar entidades y seres de luz en planos muy elevados de existencia, y en los reinos etéricos, con la Federación Física, compuesta por personas que están básicamente en el mismo plano de existencia que todos los demás en la Tierra, solo siendo o perteneciente a una raza diferente, o raza estelar, aunque en un estado vibratorio ligeramente superior, muchos lo llaman 5D. Los seres en lo físico dentro de la Federación también están teniendo una experiencia dentro de un cuerpo material, por lo tanto, están limitados en su percepción, al igual que muchos humanos. Aunque los niveles de percepción, conciencia y densidades se logran solo mediante la expansión de la mente, debo enfatizar que estar en la Tierra y tener una experiencia humana no es de ninguna manera una limitación o una razón para no estar tan avanzado y con la mente expandida como cualquier otra raza estelar, en la Tierra o no. Aunque todos debemos ser conscientes de que un tipo diferente de cuerpo, especialmente los que no parecen humanos, también tendrán un rango diferente de percepción, sus 5 sentidos, o cualquier número de ellos que pueda tener cada especie, y con eso percibirá su mundo y el entorno de una manera diferente a como lo hacemos los lidianos o humanos. Para aquellos de ustedes que pueden ser nuevos en mi canal, Lidianos es la raza estelar base de donde provienen todos los demás con apariencia humana, incluidos los humanos. Provienen del planeta Lira que orbita la estrella Vega, en la constelación de Lira. Una forma más sencilla de llamar a todos los grupos de razas estelares de aspecto humano es simplemente humanos del espacio, pero este nombre solo lo entenderán las personas que tienen mucho que ver con la Tierra o que ya están en la Tierra. Aunque todos estamos siendo guiados por seres de luz todo el tiempo, y esto incluye a todos esos representantes de la Federación Galáctica en cuerpos físicos y que no son más que simples políticos, la responsabilidad de guiar a la Tierra y todo lo que sucede dentro de ella, si recae sobre ellos directamente como su responsabilidad. Sé que todos esos políticos de la Federación insisten en que quien realmente está guiando a la Tierra es la gente de la Tierra misma, mientras que son guiados por seres de luz en planos superiores de existencia, seres que pueden o no ser el ser superior de cada persona en la Tierra y que están manifestando toda esa realidad para sí mismos y colectivamente también. Esta es una posición cómoda, o excusa, para ser utilizada por aquellos representantes de la Federación que indudablemente podrían ayudar a la gente de la Tierra a manifestar una realidad mucho mejor para todos ellos, aunque afirmen no poder ayudar más. Aunque en la Tierra muchas personas mezclan la Federación Física con la de los planos superiores de existencia, la Federación Galáctica como tal, es solo una organización en lo físico y está compuesta por seres en lo físico porque los seres de luz y las entidades en los planos superiores no se llamarían Federación, y no tendrían necesidad de tal organización. Cualquier guía que los seres de luz y las entidades en los reinos superiores puedan dar a la gente de la Tierra es una cosa, y como la Federación Galáctica guía a los humanos es otra cosa. Aunque habría una intervención de esos seres sobre los representantes de la Federación que toman decisiones sobre lo que está sucediendo en la Tierra. No hay una guerra espacial alrededor de la Tierra, simplemente no hay evidencia de ello, tampoco hay razas invasoras cerca de la Tierra, contrariamente a lo que dicen muchos contactados, por lo que todo el cisma y todo el conflicto está sucediendo solo allí en la Tierra. Todo el mundo social, toda la Matrix de la Tierra y todo lo que sucede dentro de ella está siendo manifestado por la mente humana, incluyendo mucho de cómo se percibe allí a la Federación Galáctica,
porque está cargada de muchos conceptos religiosos que simplemente no cuadran y no reflejan la federación objetiva vista desde la perspectiva de alguien que no cae en esa influencia religiosa. Se sabe que muchas organizaciones religiosas están controlando a los grupos de la nueva era y todo el movimiento a su favor, y como herramienta para controlar a las masas, y la Federación Galáctica como concepto, es una de sus herramientas preferidas, ya que solía dar al sector de la población que cree en los extraterrestres algún sentido de esperanza para que se conformen con el sistema que les quieren imponer. La sociedad humana está bajo el control de sus propias creaciones, en forma de gobiernos invasores y sociedades secretas que han sido manifestadas por la propia población, como resultado de haber concentrado su atención en sus miedos y sus peores pesadillas, resultando en que más de eso se manifieste. Las personas en el poder, los políticos, los miembros del cabal y sus sociedades secretas solo pueden conservar su poder si la masa de la población humana sigue pensando que son necesarios de cualquier manera. Dependen de la población en general para siquiera existir, y si la gran mayoría de los humanos en la Tierra se niegan a obedecer sus órdenes y prestarle su atención creativa, no pueden mantener su control sobre la población. Desde la perspectiva del yo superior, desde el punto de vista de un alma en los reinos etéreos, el sufrimiento no se ve como algo completamente malo, ya que solo es un medio para lograr una mayor expansión acentuando todas las formas de contraste, pero a expensas de eso la experiencia limitada de la misma alma mientras está en lo físico, donde incluso si el mundo material es ilusorio, su experiencia es de dificultad y de mucho sufrimiento. Señalando también que como una misma alma no tiene el mismo punto de atención que cuando está en los reinos superiores, no puede ser vista como la misma persona, porque tiene dos puntos de atención, uno en lo físico y otro en los reinos etéreos. Concluyendo que en realidad son dos personas y, por lo tanto, el que está en los reinos etéreos solo estaría explotando cruelmente al que está en el físico. Así, incluso si el alma de los reinos superiores de la existencia puede ver el punto de atención en lo físico como más de sí misma, porque su conciencia y conocimiento se expanden lo suficiente como para incluir también el punto de vista físico, pero esa misma alma, mientras está en un cuerpo vivo, solo puede ver su propio punto de atención limitado. Hay restricciones para que los humanos no puedan manifestar cosas agradables en la Tierra, porque los seres de afuera quieren que tengan una experiencia terrible mientras están en lo físico, para supuestamente ganar experiencia y contraste en nombre de la expansión del alma. El que la Federación no intervenga en esto, solo puede verse como negligencia criminal. Estas son solo algunas conclusiones, y saldrán más a medida que avancemos. Y nos quedamos sin tiempo para más. En la entrega que viene cerraremos esta serie de vídeos destinados a una mejor comprensión de la Federación de Planetas Unidos. Espero que esta información haya despertado tu curiosidad tanto como lo hizo conmigo. Que todo esto sirva no solo para saber que no estamos solos como nos están haciendo creer, sino que sea el motor que impulse una sed de conocimientos que den lugar a una mayor expansión del alma.